Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase de química. Nos habíamos quedado en la diapositiva de enlace covalente simple y enlace covalente múltiple. ¿Se escucha bien el audio, jóvenes? Sí, profe. Sí, se escucha. Muy bien. Sí, profesor, se escucha bien. Gracias. Lo pueden escribir por el chat. Yo estoy viendo el chat. Puedo ver el chat ahora. Bien, vamos a continuar entonces. Por el número de pares de electrones compartidos, ya les había comentado, el enlace covalente puede ser simple, cuando dos átomos comparten un par de electrones. Y enlace covalente múltiple, cuando dos átomos comparten un enlace doble, que sería múltiple, y un enlace triple también se considera múltiple, pues, ¿no? En esos dos casos tenemos enlace múltiple, pues, ¿no? Seguimos. Propiedades de las sustancias covalentes. Ahora vamos a hablar de características de las sustancias que presentan el enlace covalente, ¿no? ¿Qué características tienen? A temperatura ambiente se encuentran en los tres estados de agregación. Pueden ser sólidos, como el azúcar, líquidos, como el agua, o gases, como el dióxido de nitrógeno. Son sustancias moleculares, es decir, están formados por moléculas. Claro, acá dice, son sustancias moleculares, es decir, están formados por moléculas. Y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Entonces, dice acá también, son aislantes, es decir, son malos conductores eléctricos. Claro, si yo tengo una sustancia covalente, vamos a decir que no conduce la corriente eléctrica, son malos, pues no malos conduciendo la corriente eléctrica. Acá vemos el foquito y el foquito está apagado, ¿no? Está apagado el foco. ¿Por qué? Porque no conduce la corriente eléctrica. Acá tenemos agua con azúcar, ¿no? Agua con glucosa. Entonces no conduce la corriente eléctrica. Seguimos. Vamos ya a dar inicio a los problemas, ¿no? Para ya aplicar en los problemas la teoría que hemos desarrollado. Hice la primera pregunta. Ejercicio 1, dice, ¿no? Dice, la tabla periódica presenta 118 elementos químicos. Los átomos de estos elementos se enlazan o unen formando toda la materia de la cual estamos hechos y que nos rodea. Consumimos una variedad de alimentos, fabricamos utensilios diversos para satisfacer nuestras necesidades. Si analizamos desde el punto de vista estructural, científico, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes afirmaciones, ¿no? Dice, en la sal de mesa, ¿no? En la sal de mesa, que contiene cloruro de sodio, el compuesto posee enlace covalente. Veamos, el sodio, Na, es un metal. Y el cloro es un no metal. ¿Qué debo esperar? Un enlace iónico. Ya, acá el enlace que se esperaba es un enlace iónico, no covalente. Por lo cual la primera es falsa. 2. Claro, muy bien, Isabel, la D, ¿no, Isabel? Luciana también dice, la D, profesor, la D. Así es. Pregunta número 2 dice, en la sacarosa, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, el enlace entre los átomos de carbono y hidrógeno es covalente, dice, ¿no? A ver, ¿cómo era para el enlace covalente? Teníamos que tener a los no metales. ¿Y quiénes son los no metales? Son pues el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno y fósforo. Entonces, ellos son no metales. Y acá tenemos carbono, ahí está en la lista, hidrógeno está en la lista y oxígeno. Los tres son no metales, acá está, mira, carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de enlace debo esperar entre estos átomos que son no metales? El enlace covalente. Eso es correcto, eso es verdad. 3. En el cable de cobre, pero el cobre, ¿qué cosa es? Es un metal que transporta la corriente eléctrica. Sus átomos tienen enlace metálico. Claro, los átomos de cobre van a formar el mar de electrones, forman los cationes, y la fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el mar de electrones forma el enlace metálico. Eso sería verdadero. FBB. FBB, la respuesta es la D de dado, ¿no? Ejercicio 1, la D de dado. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Ejercicio 2 dice,
En la construcción de viviendas se emplea la piedra chancada o granito, después de un tratamiento térmico al material. Este se descompone en óxidos como dióxido de silicio, trióxido de dialuminio, óxido de calcio, trióxido de hierro, óxido de disodio, óxido de dipotasio, óxido de magnesio. La mayoría de estos compuestos tienen enlace iónico. Con respecto a las características de los compuestos iónicos, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina. Claro, dice, con respecto a las características de los compuestos iónicos, o sea, me están preguntando sobre aquellos que tienen enlace iónico. Ah, profesor, compuestos iónicos, claro, los compuestos iónicos. Entonces, ¿son sólidos? Claro, los compuestos iónicos son sólidos. Hemos dicho que la red cristalina es una repetición de cation, anión, cation, anión, cation, anión, y hay puros enlaces iónicos. ¿Son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina? Sí, eso es verdadero. 2. ¿Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos? No. Debido a que su red cristalina es fuerte, sus puntos de fusión y ebullición son altos, no son bajos. No podemos decir que son bajos, son altos. Eso sería falso. 3. Fundidos o en solución son buenos conductores de la electricidad. Con un compuesto iónico fundido, si lo paso de sólido a líquido, ¿no? De sólido a líquido, conduce la corriente eléctrica. O en solución, o sea, pongo al compuesto iónico en agua, agua con la sal, agua salada, y el agua salada sí conduce la corriente eléctrica. Son buenos conductores de la electricidad. Eso sería verdadero. ¿Verdadero o falso verdadero? La respuesta sería la B. La B sería la respuesta. Claro, muy bien, Isabel. La B, ¿no? Claro, la B es la respuesta. Excelente. Vamos, seguimos. Problema número 3 o ejercicio 3. Dice, los orfebres prehispánicos del antiguo Perú elaboraron verdaderas joyas de arte con metales, como el oro, la plata y el cobre. Estas obras de arte se encuentran en museos nacionales, extranjeros o han sido saqueados, destruidos o fundidos por personas inescrupulosas que no valoran la cultura peruana. Seleccione la alternativa que contiene las propiedades correctas de los metales mencionados. ¿Ya? Entonces me está hablando de las características de los metales, pues, ¿no? Las propiedades o características. Estamos hablando pues del oro, la plata y el cobre. Entonces dice por acá, ¿presentan dificultad para conducir la electricidad? No, el oro es buen conductor, la plata es buen conductor y el cobre también. Entonces esto es falso. Eh, ¿Poseen baja densidad y brillo metálico? No, pues tienen alta densidad y tienen brillo metálico, no tienen bajo brillo metálico, ¿no? Esto es falso también. Dice acá, no formar aleaciones. Bueno, no forman aleaciones entre dichos elementos. No, sí forman. El oro con la plata forma aleación, se puede mezclar. O la plata con el cobre se puede mezclar, sí se pueden mezclar entre ellos. Dice que no se puede mezclar o no se puede formar aleaciones, no, eso es falso. D, posee maleabilidad y ductilidad. Claro, maleabilidad es la formación de láminas, hojas, planchas de metal. Y ductilidad es los alambres, hilos que se puede hacer con ellos. ¿Se pueden hacer hilos? Sí. ¿Se pueden hacer láminas, planchas? Sí. Entonces son características de los metales. Esto es verdadero. La respuesta es la D. Ya la D. Entonces en el problema, ejercicio 3, la respuesta era la D de dado. Posee maleabilidad y ductilidad. Son maleables y son dúctiles, ¿no? Pueden formar láminas y pueden formar hilos. Eso es característico de los metales. Seguimos. Ejercicio 4 dice, el ácido muriático es la solución impura del cloruro de hidrógeno. Contiene aproximadamente un 28% de este compuesto. Se emplea para realizar la limpieza de los inodoros en los hogares. Seleccione la alternativa que contiene la clasificación del tipo de enlace que une al hidrógeno y cloro en el cloruro de hidrógeno. A ver, ¿qué tipo de enlace tendrá? A ver, me han dado acá de dato la electronegatividad. Entonces yo podría restar, pues, ¿no? Si yo tengo el hidrógeno con el cloro, pues yo resto electronegatividades. Entonces, el cloro es 3 y el hidrógeno es 2,1.
Entonces, la variación de electronegatividad, ¿cuánto me va a dar? 0,9. Hago mi análisis y digo 0, 1,9 y 3,3. Entre 0 y 1,9, el enlace se considera covalente. Ya, covalente. Entre 0 y 1,9. Y yo tengo acá que estoy en 0,9, por acá más o menos. 0,9. Entonces, el cloruro de hidrógeno tiene un enlace covalente. Además, en 0 hemos dicho que si nos da 0, el enlace covalente es apolar. Apolar. Pero si me da en 0,9, diremos que el enlace covalente es polar. Ya, polar. Enlace covalente polar para 0,9. Entonces, va a ser polar. Polar, acá está, polar, polar. O sea, podría ser la A o la C, solo ayudándome de la electronegatividad, ¿no? Solo con la electronegatividad yo tendría que saber que el enlace va a ser polar. Ahora, para coordinado, doble y simple, ¿no? Analicemos. ¿Qué más? No tenemos más datos. Entonces nosotros vamos a decir por acá. El hidrógeno, ¿no? El hidrógeno solo tiene un electrón. ¿Estamos de acuerdo? El hidrógeno solo tiene un electroncito, nada más, ¿no? Porque él es 1. Bueno, su Z vale 1. El cloro lo hemos visto en los ejemplos. Tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. El cloro tiene 7 electrones y el hidrógeno tiene 1 nada más, ¿no? Ya presenté al hidrógeno y al cloro. Entonces podríamos poner acá que considerando el Z del hidrógeno vale 1. Y el Z del cloro sería 17. ¿Ya? El Z, es decir, su número atómico. ¿Ya? Su número atómico. Entonces, si yo, ¿no?, considero esto, Z1 tiene un electrón de valencia, y Z igual a 17, les había demostrado que la configuración, ¿no?, del cloro tiene 7 electrones en su mayor nivel de energía. Entonces, pondríamos por acá. Si el hidrógeno tiene un electroncito y el cloro tiene 7 electrones, ¿no? Ahí están 7 electrones. Acá se va a formar un enlace, pero un enlace covalente. ¿Pero por qué, profesor? Porque hemos dicho que al restar la electronegatividad me da entre 0 y 1,9, ¿no? En este intervalo. Entonces el enlace es covalente. Entonces están compartiendo sus electrones. Hay compartición. Ya hay compartición. Pero solo comparten un par de electrones. Entonces, como solo comparten un par de electrones, a este enlace se llama un enlace covalente simple, ¿no? Vamos a decir que esto es un enlace covalente simple. Entonces, ¿cuál debe ser? Doble y simple, este de acá. Ahora, para que sea coordinado, uno de los átomos debe poner los 2 electrones. Acá este átomo pone un electrón y este átomo pone un electrón. Es un no coordinado, ¿ya? Es un enlace covalente, bueno, por acá, enlace covalente no coordinado, ¿no? No es coordinado. ¿Por qué? Porque para que sea coordinado, uno de los átomos debe poner los 2 electrones y el otro no poner nada, ¿no? Su orbital está vacía. Este no es el caso, ¿no? Este átomo pone un electrón y este átomo pone un electrón. Entonces la respuesta en el ejercicio 4 sería la C. La C, 4C. Claro, muy bien, María, ¿no? La 4 es la C, ¿no? La 4, igual Isabel, ¿no? La 4 la C. Hace rato, profesor, hace rato. Bien, seguimos. Pregunta 5 dice, el agua y el dióxido de carbono son 2 compuestos moleculares presentes en nuestro planeta. Las plantas las emplean y realizan la fotosíntesis. Los humanos y los animales los producen al realizar su metabolismo. En la atmósfera son los principales responsables del efecto invernadero. Analice la estructura de estos compuestos e indique la secuencia correcta de las siguientes afirmaciones. Datos: electronegatividad del hidrógeno 2,1, oxígeno 3,5 y carbono 2,5. Número 1 dice, en ambas estructuras el átomo de oxígeno posee 2 pares de electrones libres. A ver, ¿cómo es esto de los libres? Dice que hay electrones libres y dice que hay 2 pares de electrones libres. Dice, en ambas estructuras. A ver, este átomo de oxígeno acá tiene un par libre y acá hay otro par libre. Bueno, sí, acá hay 2 pares libres.
El átomo de oxígeno tiene un par libre acá y otro par libre acá. Acá hay dos pares libres para el átomo de oxígeno. Dos pares libres para el átomo de oxígeno. Entonces, en ambas estructuras, el átomo, hablan del átomo de oxígeno. Claro, el átomo de oxígeno tiene dos pares libres, el átomo de oxígeno tiene dos pares libres, el átomo de oxígeno tiene dos pares libres. Y luego dice, y dos pares de electrones enlazantes. Acá hay un par enlazante y acá hay otro par enlazante. Este átomo de oxígeno tiene dos pares enlazantes. Este átomo de oxígeno tiene dos pares enlazantes y este átomo de oxígeno tiene dos pares enlazantes. Bueno, ¿será verdad? Sí, es verdad, es correcto lo que dice. Dos, ambos compuestos, este compuesto y este compuesto, moleculares, poseen en su respectiva estructura dos enlaces covalentes polares. Dos enlaces covalentes polares, claro. Para decir que esto es polar, tengo que restar la electronegatividad, ¿no? Entre el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, acá yo diría que entre el oxígeno y el hidrógeno hay una variación de electronegatividad, que es igual a 3,5 menos 2,1, pues, ¿no? 5 menos 1 es 4 y 3 menos 2 es 1, es 1,4. Y como da 1,4, este enlace covalente, vamos a decir que es polar, pues, ¿no? Es polar. Luego tenemos el carbono con el oxígeno. Acá también tenemos carbono y oxígeno. Entonces, la variación de electronegatividad, ya vamos a ponerlo así, la variación de electronegatividad va a ser igual al oxígeno, que es 3,5, menos el carbono, que es 2,5, y la resta me da 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que el enlace covalente también es polar. Dice, ambos compuestos moleculares poseen en su respectiva estructura dos enlaces covalentes polares. Bueno, acá hay un polar y acá hay otro polar. Sí, hay dos polares. Este es polar y este también es polar. Este enlace es polar y este enlace también es polar. O sea, ¿hay dos polares? Sí. ¿Acá hay dos polares? Sí. Eso es verdadero. 3. El agua, esa es de acá, presenta dos enlaces simples. Un par de electrones simples, sí. Y no coordinados. El agua presenta dos enlaces simples y no coordinados. El agua presenta dos enlaces simples, claro, es enlace simple, y no coordinados. Claro, no hay coordinados, acá no hay coordinados, ¿no? No coordinados. Y el dióxido de carbono, dos enlaces múltiples. El doble enlace es un enlace múltiple, el enlace doble es un enlace múltiple. Hay dos enlaces múltiples y no coordinados, claro, no son coordinados, ¿no? Y eso sería verdadero. Entonces la respuesta en la 5 sería la B. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Profe, ¿Sí? disculpe, en el caso del CO2 no se considera cuatro enlaces polares. 4 enlaces polares. El enlace se considera entre dos átomos. O sea, Ah, acá ya. tenemos el átomo de oxígeno y el átomo de carbono, y acá hay un enlace. Y este enlace es polar. Hay un enlace polar acá. Ya, Y entre este carbono y este oxígeno hay un enlace polar también. En total hay dos enlaces polares. ya, profe, gracias. Profesor, ¿Sí? ¿cómo eran los enlaces no coordinados? El no coordinado, el coordinado. El coordinado es cuando un átomo, vamos a ponerlo por acá, cuando un átomo tiene dos electrones en su orbital, está lleno, y el otro átomo tiene su orbital vacío. Está vacío. Pero aún así, acá se forma enlace. Entonces, A forma enlace con B. Hay un enlace químico. A este tipo de enlace le vamos a llamar enlace dativo o coordinado. Y se representa con flechitas. Esta flechita me indica que el enlace es dativo o coordinado. Pero, o sea, quiere decir que cuando los dos comparten por ejemplo, el oxígeno tiene dos y el carbono tiene dos, lo comparten y es un enlace normal. Claro, porque cada uno está poniendo su electrón. El carbono Ya, pone su electrón, ¿no? El carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 6. Ahí está. Entonces, este electroncito de acá enlaza con este electrón y este electrón enlaza con él. Entonces, este átomo está poniendo electrones y este átomo también. Y acá hace lo mismo. Este electrón con este electrón y este electrón con este electrón. Como te das cuenta,
Cada átomo está poniendo electrones. Y este es un enlace no coordinado, pues, ¿no? En cambio, el coordinado es cuando un átomo pone los 2 electrones y el otro átomo no pone nada, su orbital está vacío. Comparten electrones y ese es el enlace nativo o coordinado. Gracias, profesor. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muy bien, esa es la idea, aclarar. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar, vamos a seguir. A ver, excepciones a la regla del octeto. ¿Qué significa una excepción? Cuando no se cumple, pues, ¿no? No se rodea de 8. Puede ser por exceso cuando hay más de 8 o puede ser por defecto cuando hay menos de 8. Por ejemplo, el berilio tiene a su alrededor 4 electrones. Entonces acá hay 4, ¿no? Para el caso del berilio. Entonces el berilio no está cumpliendo. No cumple con la regla del octeto. Y el hidrógeno tampoco está cumpliendo. El hidrógeno solo tiene 2. ¿Ya? Entonces el berilio no cumple por defecto y el hidrógeno tampoco, ¿no? Por defecto. El berilio en sus compuestos covalentes, por ejemplo el dicloruro de berilio, este berilio se rodea de 4 electrones. Bueno, acá el cloro sí cumple. 2, 4, 6, 8. Entonces el que no está cumpliendo es el berilio. Es sustancia deficiente en electrones. El boro también, ¿no? El boro tiene 2, 4, 6. 6 electrones. Y el flúor, bueno, el flúor sí está cumpliendo. 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Entonces acá vemos que el flúor cumple con el octeto, pero el boro no, porque él solo tiene a su alrededor 6 electrones. 2, 4, 6. Seguimos. Sustancias con octeto expandido. Octeto expandido significa que tiene más de 8, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el xenón, que tiene 2, 4, 6, 8. Y acá hay un par más, sería 10, y un par más serían 12, ¿no? Entonces, el xenón tiene acá 12 electrones. Se expandió, tiene más de 8. El flúor sí cumple, ¿no? 2, 4, 6, 8. El flúor sí cumple con 8, él también cumple con 8, él cumple con 8, y él también cumple con 8 electrones. Acá tenemos al azufre, 2, 4, 6, 8, 10, 12. También se expandió hasta 12. El flúor, 2, 4, 6, 8, él sí está cumpliendo. Él también cumple el octeto. Él cumple el octeto. Él cumple el octeto. Él cumple el octeto. Y él también cumple el octeto. ¿Quién no está cumpliendo el octeto? El azufre. El azufre se rodea de 12 electrones. Tiene 12 electrones. En el caso del fósforo, acá hay 2 electrones. 2 más acá, 2, 4, 6. Ya tenemos 6. 8, 10. Se rodea de 10 electrones. Ya 10. 2, 4, 6, 8. Acá hay 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Acá hay 8 electrones. 2, 4, 6. Y acá 2 más serían 8. 8 electrones. 2, 4, 6. Y estos son 2 electrones, serían 8. Y acá también tiene 8. Entonces, el que no está cumpliendo es el fósforo. El fósforo tiene 10 electrones, el azufre tiene 12 electrones y el xenón tiene 12 electrones. ¿Ya? Entonces, a eso se llama octeto expandido. Más de 8, ¿no? Más de 8. Seguimos. Ejercicio número 6. ¿Qué dice? Los científicos buscan descubrir la estructura interna de la materia para poder aplicar estos conocimientos a la solución de problemas que existen en la naturaleza, como por ejemplo conocer la estructura del ozono y con ello entender su conversión en la estratosfera. Para interpretar la naturaleza de la formación de enlace entre los átomos se establece la regla del octeto. Indique la relación correcta entre las moléculas y su relación con la regla del octeto. Entonces me están hablando sobre la regla del octeto, ¿no? Las moléculas con la regla del octeto. Veamos. Trifluoruro de boro. Bueno, acá el boro es unido a 3 flúoros. Entonces acá tenemos el boro, que tiene 3 electrones, y el flúor, que tiene 7. Pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El flúor que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y el flúor que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá se forma enlace con el de acá y enlace por acá. Entonces acá tenemos un orbital lleno, orbital lleno, orbital lleno, orbital lleno, orbital lleno y orbital lleno, orbital lleno, orbital lleno y orbital lleno. Y estos son los pares enlazantes. Tiene 6 electrones, ¿no? A su alrededor. Entonces, ¿qué diríamos? Que el trifluoruro de boro ¿cumple la regla del octeto? No, se rodea solo de 6 electrones. No está cumpliendo con la regla del octeto. ¿Incumple la regla por exceso? No, no es por exceso. ¿Incumple la regla del octeto por defecto? Claro, por defecto. Él podríamos decir que lo relacionamos con la letra C, ¿no? 1 con C. Hexafluoruro de azufre. Bueno, en el caso del hexafluoruro de azufre, el azufre tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hay 6 flúors. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van 3. Flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van 4. Flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5. Y faltaría un flúor más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora formamos los enlaces. Este electrón con este electrón. 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 Y este electrón con este electrón. Ahí está, ¿no? Ahí está los 6, ¿no? 2, 4, 6. Los 6 electrones del azufre que están formando enlace covalente con 6 átomos de flúor. Entonces, sería 6 por 2, habrían 12. 12 electrones. Bueno, el flúor sí cumple con el octeto con 8, ¿no? Dice, ¿cumple la regla del octeto? No, el azufre no lo está cumpliendo. El flúor sí lo cumple, pero el azufre no. ¿Incumple la regla del octeto por exceso? Claro. ¿Quién está por exceso? El hexafluoruro, ¿no? El hexafluoruro. Él podría ser, ¿ya? Él podría ser que incumple por exceso. Ahí está. El ozono, ¿no? El ozono. ¿Cómo es el ozono? Bueno, el ozono es el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro átomo de oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otro átomo de oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos enlazar, ¿no? Un electroncito con un electrón y un electrón con un electrón. Aquí el orbital está lleno, aquí el orbital está lleno, el orbital está lleno y el orbital está lleno. Orbital está lleno, el orbital está lleno, este orbital tiene un electrón y este orbital tiene un electrón. Acá tenemos un problema, porque este electrón, con estos dos electrones formarían 3 en un orbital, lo cual está prohibido. No es posible. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona sacando este electrón de este orbital y lo llevamos a este otro orbital. Así, mira, de esta forma. ¿Ya? Entonces este orbital ahora tiene 2 electrones y este orbital quedó vacío. Como este orbital está lleno y este orbital está vacío, acá se puede formar un enlace dativo. Finalmente tenemos al ozono, donde acá hay un enlace dativo, par libre, par libre, par libre, un enlace doble, par libre, y este oxígeno quedó con solo un par libre. Entonces se forma un enlace dativo entre este átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno. Ahí está la flechita. Dice, ahora, ¿cumplen con el octeto? Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, él cumple, ¿sí? 2, 4, 6, 8, él cumple, ¿sí? 2, 4, 6, 8, él cumple, ¿sí? Bueno, sí, la estructura cumple con la regla del octeto. El ozono cumple con la regla del octeto. Y tenemos uno más. El tricloruro de fósforo, ¿no? El tricloruro de fósforo. ¿Cómo es este tricloruro de fósforo? Bueno, ya no tengo espacio ahí. Vamos a hacerlo aquí. El fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5. El cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Tiene 7 electrones. Y el otro cloro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hacemos ahora?
Unimos este electrón con este electrón con este electrón y este electrón con este electrón. Finalmente la estructura es fósforo. Acá tiene un par libre de electrones, se une a 3 cloros. Cloro, cloro, cloro. Par libre, par libre, par libre. Par libre, par libre, par libre. Par libre, par libre, par libre. El fósforo tiene 2, 4, 6, 8. Ah, tiene 8 electrones. Cumple con el octeto. El cloro cumple con el octeto. Tanto el fósforo como el cloro están cumpliendo con el octeto. Se rodean de 8 electrones. Entonces, él también cumple el octeto. Podría ser con la letra A también. ¿Ya? Entonces dice acá, 1 con C. Claro, en el ejercicio 6, 1 con C. 2 con B. Claro, 2 con B. Y 3 con A. Claro, esa sería una posible respuesta. Ahora, cumple con el octeto, también podría ser 4. 4 con A. Pero hay 4 con A, acá hay 4 con A, pero no hay 1 con C ni 2 con B, ¿no? No cumple, ¿no? 1 C, no hay más. La única posibilidad, ¿no? Sería esta de acá, pero también hubiera sido posible 4, que también cumple el octeto, con la de arriba, pues, ¿no? Así es. Podríamos haberlo relacionado, porque esta estructura también está cumpliendo con el octeto, ¿ya? Entonces, pero, no hay alternativa. Y la única alternativa sería 1 con C, 2 con B y 3 con A, que también podía haber sido 4 con A, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. El ejercicio 6, la respuesta es la A, 6A. ¿Listo? Seguimos entonces. Siguiente pregunta. Pregunta 7 dice, el ácido nítrico contiene al ion nitrato, NO3 con carga negativa. Este es un oxoanión presente en los fertilizantes y en algunas hortalizas. Observe la estructura molecular del anión poliatómico e indique el valor de verdad con respecto a las proposiciones. 1. El átomo de nitrógeno cumple con la regla del octeto. Me hablan del nitrógeno, ¿no? Entonces, nos centramos en el nitrógeno, que es él. Y contamos 2, 4, 6, 8. ¿Cumple con el octeto? Sí. Sí, eso sería verdadero, pues, ¿no? Verdadero. 2. Presenta un enlace múltiple. Ajá, acá está, este enlace doble sería el enlace múltiple. Enlace múltiple. Presenta un enlace múltiple. Claro, un enlace doble es un enlace múltiple. Y uno dativo coordinado. Claro, este sería el dativo. Tiene enlace dativo. Y hay un enlace dativo o coordinado, lo cual sería correcto también. Verdadero. 3. Presenta 3 enlaces covalentes polares. Ah, polares. Este átomo de oxígeno y este átomo de nitrógeno tiene un enlace que va a ser polar. A ver, ¿cómo sabemos eso? Restando, ¿no? 3,5 menos 3, 0,5. Entonces acá la variación de electronegatividad va a ser igual a 3,5 menos 3 y eso me da 0,5, ¿no? Entre el carbono y el oxígeno, pues, ¿no? Ah, no, es nitrógeno. Nitrógeno. No es carbono, es nitrógeno. Entre el nitrógeno y el oxígeno, comparando estos dos átomos, su diferencia de electronegatividad es 0,5. Entonces, este enlace es polar. O sea, diremos que es polar, ¿ya? Este enlace es polar, este enlace es polar y este enlace es polar. Tiene 3 enlaces polares, ¿ya? Presenta 3 enlaces covalentes polares. Bueno, sí, es correcto hasta ahí. Y 8 electrones enlazantes. ¿Quiénes son los electrones enlazantes? Estos de acá, los que están participando del enlace. 2, 4, 6, 8. ¿Y 8 electrones enlazantes? 2, 4, 6, 8, sí. Eso es verdadero también. Todas son verdaderas. Y si todas son verdaderas, la respuesta es la C. ¿Ya? La 7C. 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 ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar de la molécula. ¿Qué cosa es una molécula? Es un conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente.
que van a formar una especie química neutra. ¿Ya? Esa es una molécula. Se clasifican en moléculas apolares y moléculas polares. Las moléculas apolares, ¿no? Significa que no tiene polos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos X, A. Como son iguales los tres grupos que rodean al átomo central, diremos que esta molécula es simétrica. ¿Ya? Entonces, es una molécula simétrica donde el resultado es que no hay polos, pues, ¿no? Vamos a decir que no hay polaridad y lo voy a representar así, sin polos. Molécula polar. ¿Qué pasaría si al átomo A lo cambio por el átomo B? ¿No? Ya hice un cambio. Ese solo hecho de cambiar A por B hace que esta molécula ya no sea simétrica. ¿Ya? Y va a aparecer acá una cierta polaridad en toda la molécula. Entonces lo voy a representar así a la molécula, donde aparece un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Diremos que acá tenemos una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Y diremos que la molécula es polar. ¿Ya? Acá también, mira, los tres átomos son iguales, A, pero tiene un par libre de electrones. Ese par, debido a ese par libre de electrones, diremos que esta molécula es polar. ¿Ya? Cuando el átomo central tiene un par libre o cuando el átomo se rodea de átomos diferentes. Pero si los tres átomos que rodean al átomo central son iguales, diremos que la estructura es simétrica. Y si es simétrica, la molécula es apolar, no tiene polos, sin polos. Y ahí están las dos variedades, ¿ya? Moléculas polares y moléculas apolares. A ver, ¿qué moléculas se consideran apolares? Por ejemplo, podríamos hablar, moléculas apolares serían, por ejemplo, ¿a quién podríamos poner? Al cloro, por ejemplo, es apolar, el hidrógeno es apolar, el nitrógeno es apolar, el oxígeno es apolar, el dióxido de carbono es apolar, el metano es apolar, el tetracloruro de carbono es apolar. Claro. Y así, ¿no? Estas estructuras se consideran moléculas apolares. Moléculas polares. El boro fluor 3, claro, también boro fluor 3, podríamos decir que es apolar, ¿no? Moléculas polares, ¿quiénes podrían ser polares? El caso conocido del agua, ¿no? El monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno. Vamos a decir que son moléculas a moléculas polares, ¿no? El agua, el monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Podríamos poner acá para ver el caso de, bueno, esos casos, ¿no? Para dar algunos ejemplos de quiénes son polares y quiénes son apolares. Seguimos. Polaridad de las moléculas. Polaridad de las moléculas. Tenemos acá, mira, tenemos más ejemplos. Molécula polar, la fosfina. Molécula apolar, el trióxido de azufre, ¿no? Molécula apolar, el dióxido de carbono. Entonces acá tenemos algunos ejemplos adicionales. El fósforo H3 sería apolar. El trióxido de azufre sería apolar. El dióxido de carbono sería apolar. Entonces acá tenemos ejemplos de apolares y tenemos ejemplos de polares. ¿Ya? Acá también tenemos polar y acá tenemos apolar. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos moléculas que son apolares, como el trióxido de azufre, el dióxido de carbono. Esta geometría es una geometría lineal, está asociada a una geometría lineal. Esta es una geometría plana trigonal. Plana trigonal. Bueno, esta geometría de acá es una geometría piramidal. Geometría piramidal. ¿Sí? Acá esta geometría se le considera una geometría angular.
¿Ya? Ahí está, geometría angular. Muy bien, entonces ahí tenemos diferentes geometrías asociadas, ¿no? A si son polares o apolares, ¿no? Entonces acá es geometría plana trigonal, en este caso es apolar. Esta molécula es apolar porque tiene una geometría lineal. Y esta molécula es apolar, ¿no? Es una molécula apolar también. Bueno, el carbono acá tendría su geometría plana trigonal y este carbono también sería plano. Todos están en el plano. Ustedes tienen geometría plana. El carbono tendría una geometría plana. ¿Ya? Plana. Para el carbono sería geometría plana trigonal. Eso analizando al carbono, pues, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos la polaridad de las moléculas. Hay moléculas que son consideradas polares y moléculas que son consideradas apolares. Seguimos. Fuerzas intermoleculares son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares o apolares. Son débiles si las comparamos con el enlace covalente. Entonces, si comparamos un enlace químico, ¿no? Bueno, por acá, un enlace químico versus una fuerza intermolecular, diremos que la fuerza intermolecular es débil, pues, ¿no? Es menor, pues, ¿no? El enlace químico es más intenso. Influyen en las propiedades físicas de las sustancias, claro, viscosidad, tensión superficial, temperatura de ebullición. Podríamos establecer acá la siguiente relación. La viscosidad versus la fuerza intermolecular, ¿no? A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, y a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad, una relación directamente proporcional. Con respecto a la tensión superficial y la fuerza intermolecular, a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión, y a menor fuerza intermolecular, menor tensión. Relación también directamente proporcional. Temperatura de ebullición sería el punto de ebullición con la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición, y a menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. También existe aquí una relación directamente proporcional entre el punto de ebullición y la fuerza intermolecular. Fuerzas intermoleculares pueden ser la fuerza del hondo, la fuerza dipolo-dipolo o el puente de hidrógeno. ¿Quiénes presentan fuerza del hondo? Lo presentan los, por ejemplo, acá podemos poner el cloro, el hidrógeno, ¿no? El dióxido de carbono, el tetracloruro de carbono, el bromo líquido, el yodo sólido. Entonces, ellos presentan fuerza del hondo, por ejemplo. Ah, y los gases nobles. Y los gases nobles. Ellos van a presentar la fuerza del hondo. La fuerza dipolo-dipolo lo va a presentar, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Puente de hidrógeno lo presenta, pues, el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Si reemplazamos al átomo de hidrógeno por un resto alquílico, podemos decir que el metanol también. ¿Ya? El metanol. O el etanol. H3, H2 o H. Metanol y etanol también presentan puente de hidrógeno. Y si reemplazamos un átomo de hidrógeno por un resto alquílico, la metilamina también presenta puente de hidrógeno. ¿Ya? Ellos presentan puente de hidrógeno. Fuerzas intermoleculares, fuerzas dipolo-dipolo. Ejemplo, interacción entre moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces, para que aparezca un dipolo-dipolo, tú tienes que tener una molécula, como el cloruro de hidrógeno, donde el cloro, al ser más electronegativo, va a generar una densidad de carga negativa sobre él. Y el hidrógeno una densidad de carga positiva. Entonces acá hay un polo negativo y un polo positivo, se genera acá un dipolo. Y esto lo representamos así. Polo positivo, polo negativo, polo positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué aparece acá? La fuerza dipolo-dipolo. Entonces, esta es la fuerza dipolo-dipolo, ¿no? Esta es la fuerza dipolo-dipolo. Aparece entre esta molécula y esta molécula, entre dos moléculas. Acá ponen otros ejemplos como la propanona, que también tienen fuerza dipolo-dipolo. Seguimos. Fuerza de dispersión de London. Interacción entre moléculas
¿no? Tenemos acá varios ejemplos. Dipolo instantáneo. ¿Qué es lo que dice London? London dice, ¿cómo explicar si una molécula no tiene polos? ¿Cómo explicar que puedan formar líquidos o sólidos? ¿Cómo soluciona esto London? London dice, a pesar de que esta molécula no tenga polos, está formado por átomos. Y si hay átomos acá, esos átomos tienen núcleo y el núcleo es positivo. Y tienen electrones y los electrones son negativos. Existe la posibilidad de distorsionar esa nube electrónica. Entonces va a aparecer de forma espontánea dipolos instantáneos. Así, más menos. Y esta induce a la otra molécula a polarizarse, más menos. Y este induce a la otra molécula a polarizarse, menos más, ¿no? Y luego, eso tiene un tiempo de vida muy corto, desaparece. Pero allá acá aparece una fuerza de atracción, ¿no? Entre estos dos dipolos. Pero son dipolos que no tienen mucho tiempo de vida. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Así logra explicar London que moléculas que no tienen polaridad puedan formar sólidos o puedan formar líquidos. Acá establece una relación. La fuerza de London y la masa molar van a ser directamente proporcionales. A mayor masa molar, mayor fuerza de London. A menor masa molar, menor fuerza de London. Va a haber una relación directamente proporcional entre la fuerza de London y la masa molar de la sustancia. ¿Ya? Así es. Y acá está, ¿no? A mayor masa molar y volumen, mayor intensidad de la fuerza intermolecular. Eso sería. Seguimos. Fuente de hidrógeno. Lo tiene, pues, el agua, como les había comentado. Átomos de alta electronegatividad. Acá tenemos una molécula. Esta es la molécula de agua. Acá hay otra molécula de agua. Otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. Entre moléculas de agua aparece el puente de hidrógeno, ¿no? Ahí está el puente, ¿no? Una fuerza de atracción entre esta molécula de parte del hidrógeno con el oxígeno de alta electronegatividad, pero del otro átomo, ¿no? Seguimos. Ejercicios propuestos. Bueno, ya hemos visto el problema 1. ¿Cuál era la clave? ¿Te acuerdas? La respuesta era, aquí era falso, verdadero, verdadero. Y con eso la respuesta fue la D, pues, ¿no? Por acá tenemos el ejercicio 2. ¿Cuál era la respuesta? Era verdadero, la primera, ¿no? Falso, verdadero. Y con eso la respuesta fue la B también, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, la B. Problema 3, que habíamos mencionado en la 3. La respuesta era, ¿cuál era la respuesta? En la 3. Posee maleabilidad y ductilidad, ¿no? Los metales son maleables y dúctiles. La D es la respuesta, ¿no? En la 4, el hidrógeno con el cloro, ¿no? ¿Te acuerdas? El hidrógeno tiene un electroncito y el cloro tenía 7, pues, ¿no? Y acá formaba un enlace. Entonces, la respuesta, ¿cuál era en la 4? En la 4, claro, muy bien, la C, pues, ¿no? Polar simple y no coordinado. En la 5, ¿cuál era la respuesta en la 5? Habíamos mencionado verdadero, 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 ¿no? Todas son verdaderas. Y si todas son verdaderas, la B era la respuesta, ¿no? La 5. En la 6, que habíamos mencionado en la 6, habíamos relacionado, ¿no? La 6, claro. ¿Cuál era la clave, jóvenes? La A, claro, muy bien. La 6, la A, jóvenes, ¿no? La 6, la A. Y luego vimos la 7, ¿no? La 7. ¿Cuál era la respuesta en la 7? ¿Cumple la regla de octetos? Sí. ¿Presenta un enlace múltiple negativo? Sí, pues, ¿no? 13 enlaces con lentes polares, sí. 8 letras, sí. Todas eran verdaderas, ¿no? La C, muy bien, muy bien. La 7, la C. Correcto. Y ahora viene la pregunta 8, ¿no? La que nos toca desarrollar. Dice, el propano y el metano son hidrocarburos que forman parte del gas de cocina y del gas natural vehicular, respectivamente. Indique el valor de verdad con respecto a las propiedades asociadas al tipo de molécula de estos compuestos. Tenemos acá metano y propano, ¿no? Son muy solubles en agua y solventes polares. Ajá. El metano es una molécula, vamos a poner por acá, una molécula apolar. ¿Ya? Entonces, toda la molécula es apolar. El enlace es polar, pero la molécula es apolar. ¿Por qué, profesor? Por su geometría.
tienen una geometría tetraédrica. Y la geometría tetraédrica diremos que es simétrica. ¿Ya? Simétrica. Entonces, al sumar los vectores mu, te va a dar 0 y la molécula como resultado va a ser apolar. Ahora dice, ¿son muy solubles en agua? No, pues, el agua es polar, ¿no? Y la molécula es apolar. Hay una regla de solubilidad que dice, lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, para que sea soluble, porque acá dice soluble, si el agua es polar, lo que solubiliza también debe ser polar. Y el metano es apolar. Como es apolar, no lo va a solubilizar. Va a ser difícil solubilizarlo. Por eso la primera va a ser falsa. El propano también lo vamos a considerar una molécula apolar. ¿Ya? También vamos a decir que ella es una molécula apolar. ¿Ya? Molécula apolar. 2. ¿Ambas moléculas son apolares? Bueno, sí. ¿Y sus fuerzas de atracción son débiles? Bueno, sí. Cuando son moléculas apolares, la fuerza de atracción es débil. Eso sería verdadero. Ya va a ser verdadero. 3. En estado líquido conducen fácilmente la corriente eléctrica. Bueno, pero esta estructura, como es una molécula, sería una sustancia molecular. Y si es una sustancia molecular, las sustancias moleculares son malas conductoras de la corriente eléctrica. Entonces el metano no te conduce la corriente eléctrica, es un mal conductor de la corriente eléctrica. Igual el propano es un mal conductor de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque sus átomos están unidos por enlace covalente. Y como están unidos por enlace covalente, no están libres estos electrones. Entonces los electrones están aquí entre estos dos átomos. No tienen la libertad de moverse. Como no tienen la libertad de moverse, entonces van a ser malos conductores de la corriente eléctrica. Dice, en estado líquido conducen fácilmente la corriente eléctrica. Fácilmente, no. Eso es falso, jóvenes. No conduce la corriente eléctrica. Entonces, las sustancias covalentes o los compuestos covalentes o compuestos moleculares son malos conductores de la corriente eléctrica. La respuesta en la 8 sería la D. ¿Ya? 8D de dado. 8D de dado. Seguimos. 9. Dice, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es muy pequeña en comparación con la intensidad de los enlaces químicos, metálico, iónico y covalente. Seleccione la alternativa que establezca la correspondencia entre sustancia y tipo de fuerza intermolecular predominante. Veamos, ¿qué tenemos acá? Sulfuro de hidrógeno. Ya. El sulfuro de hidrógeno, ¿no? El H2S, es una molécula polar. ¿Qué significa eso? Que va a haber un polo negativo y un polo positivo. Entonces acá se genera un dipolo. Y si hay dipolo, yo podría establecer un dipolo con otro dipolo, ¿no? Más, menos, más, menos. Entonces una fuerza, dipolo, dipolo. Entonces fuerza, dipolo, dipolo sería para él, ¿no? Así, lo más probable es que sea dipolo, dipolo. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, habíamos dicho que tiene geometría lineal, y al tener geometría lineal es una molécula apolar. Y esto es debido a su geometría, ¿ya? Toda la molécula no tiene polos, ¿no? Es una molécula sin polos, ¿ya? Sin polos, molécula apolar. Y en las moléculas apolares lo que va a prevalecer es la fuerza del hondo. El fluoruro de hidrógeno, esto está relacionado con el puente de hidrógeno, pues, ¿no? El FON. Y él sería puente de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué letras irían entonces? La A va aquí abajo, la C va acá al centro y la B va por acá. Sería BCA. BCA, la respuesta es la A, ¿no? La A es la respuesta. 9A. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase, ¿no? Eso sería todo por hoy. Entonces, las respuestas a los problemas propuestos serían 1C, 2D de dado, 3B y 4D. 1C, 2D, 3B y 4D. Nuevamente, 1C, 2D, 3B y 4C.
Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta la siguiente semana. Hay que estudiar química también, semana número 5. Es la semana desarrollada estas semanas, ¿no? Enlace químico, ya sabes que hay fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos. Estos pueden ser enlace iónico, covalente o metálico. Y cuando ya se forma una molécula, o sea, átomos con enlace covalente, entre una molécula y otra molécula aparecen las llamadas fuerzas intermoleculares, que pueden ser puente de hidrógeno, que pueden ser fuerzas dipolo-dipolo, o que pueden ser fuerzas de London. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Éxitos. Estudia química. Chao.